Concejal, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Sergio, además, muy buenos días, un saludo para ustedes, para la mesa, para el doctor Londoño. Como dicen ustedes, pues muy preocupado con la difícil situación de orden público que se está viviendo en la capital de la República. ¿Qué dice la administración distrital de los últimos o los más recientes hechos en Bogotá? Realmente trágico vivir casi 3 balaceras en solamente 2 días esta semana. Y que, bueno, lo peor, ha dejado muerto uno de nuestros hombres de la policía, asesinado evidentemente por uno de los vándalos que estaban siendo objeto de un control de policía cuando abrió fuego en contra de ellos dos, asesinando a uno. ¿Qué dice la administración de esto? Así es, lamentablemente la administración ha estado durante todos estos meses en un estado de negación del incremento de la violencia y de la inseguridad en la ciudad. El pasado secretario de Seguridad y la alcaldesa Claudia López durante varios meses se encargaron de decir que el problema de inseguridad en Bogotá era solamente una cuestión de percepción. Y de hecho, el año pasado, a mi juicio de manera poco técnica, empezaron a comparar las cifras de delitos de alto impacto entre el año 2020, que teníamos pues varios meses con cuarentena, con confinamiento, etcétera, etcétera, con el año 2019. Entonces la alcaldesa el año pasado pues decía, mire, estamos viviendo en una ciudad mucho más segura que la del año pasado, etcétera, etcétera, y pues nosotros le advertimos, le dijimos, alcaldesa, no conviene hacer ese tipo de comparaciones. Y precisamente este año, pues vemos con preocupación cómo se han disparado los delitos de alto impacto. Por ejemplo, este mes de julio que acaba de cerrar, que además la administración se demoró bastante en subir, en hacer públicas las cifras de inseguridad en la ciudad, pues vimos cómo, en particular, un delito, que a mi juicio es el delito de la prueba ácida de la inseguridad en cualquier ciudad, que es el de homicidio, pues subió por 4 meses consecutivos. De hecho, pues es preocupante y ahí ya la alcaldesa ya no tendrá nada que decir porque comparando julio del año 2021 con julio del año 2020, el incremento en los homicidios fue del 56.9%. Es un incremento muy alto. Y si lo comparamos con 2019, el incremento también es significativo, es 34.2%. Entonces, eso indica que a diferencia de lo que ha planteado la alcaldesa, pues esto no es un problema de percepción, y lo mismo ocurre con otros delitos de alto impacto, como por ejemplo el hurto a personas, el hurto a celulares, el hurto a motocicletas, que se han disparado. En gran medida yo creo que esto responde a la falta de coordinación que ha tenido la señora alcaldesa con la policía. Naturalmente, el maltrato al que ella ha sometido a la policía de manera recurrente, pues muestra esta situación que se está viviendo. Y otra cosa que también se dice en los barrios, y es que esa situación de desorden y anarquía permanente que se tiene en la ciudad, sobre todo alrededor de los portales, donde noche tras noche pues vemos actos vandálicos, pues tienen la atención de la policía desviada hacia esas zonas, tienen que llevar efectivos a todos esos lugares. Obviamente los barrios quedan bastante desprotegidos y los delincuentes lo están aprovechando. Concejal Forero, quisiera preguntarle qué está pasando en Bogotá, porque estamos en una situación en la que tenemos, sí, lo de los portales, lo que ocurre alrededor de los portales, pero tenemos batallas campales como la que usted comentaba en Twitter ayer, llamando a Bogotá una ciudad gótica, como si se hubiera convertido Bogotá en ciudad gótica, y lo dice usted de manera muy clara, sin Batman, por supuesto, porque aquí no hay quien ponga orden ni autoridad, pero tenemos esos focos por un lado, y por el otro tenemos una ciudad al garete en lo que tiene que ver con delincuencia común. Son fenómenos que van unidos de la mano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretar o cómo entender la situación de inseguridad que tiene tantos frentes en la capital del país? Así es, yo siento que esos dos temas sí tienen una relación. En parte creo que acabo de aludir a ella. Yo creo que el hecho de que la fuerza pública tenga que desviar su atención, tenga que estar con una presencia permanente en los portales por cuenta de estos niños consentidos de la alcaldesa, esos que ella denominó los muchachos de mi corazón, pues obviamente hace que la fuerza pública, pues primero se desgaste y en segundo lugar esté en esos sitios y no esté en los barrios haciendo presencia y evitando pues otro tipo de hechos delincuenciales.
y lamentablemente la alcaldesa ha sido muy permisiva con eso. Pues acuérdense que ya habíamos hablado de la queja disciplinaria que puse junto con la concejal Lucía Bastidas ante la Procuraduría, por cuenta de que la señora alcaldesa pues decidió prestarles un predio distrital a los miembros de la primera línea después de reunirse clandestinamente con ellos, y vimos cómo de manera impune estuvieron entrenando con machetes, con bates, de cara a las movilizaciones del 20 de julio. Pero como bien decían ustedes, y pues un poco por eso yo mencionaba esas cifras, no es solamente el tema del desorden, del vandalismo, que pues ya nos ha costado mucho, no solamente en términos de infraestructura. Hemos visto cómo destruyeron hasta 66 estaciones de Transmilenio al punto de que las dejaron en un momento fuera de servicio, sino que incluso cobró vidas humanas. Recordemos lo que pasó precisamente en los alrededores del portal de Kennedy, donde estos delincuentes tiraron un cable de un poste a otro en la vía, y pues una persona que andaba en una motocicleta pues terminó siendo asesinado, siendo degollado por cuenta de esta trampa mortal que ellos pusieron. Pero entonces no es solamente eso, sino que también vemos constantemente lo que está ocurriendo. Mire, lo que pasó ayer con el tema de los homicidios, de los robos, o sea, esto que se presentó un solo día, dos balaceras, y si sumamos el día anterior, 3 balaceras en Bogotá, con además el saldo mortal de un policía, que es pues el patrullero Humberto Sabogal. Además que aprovecho a mandarle mi solidaridad a su familia y a la institución, pues obviamente muestra a las claras que la ciudad se le está saliendo del control de la alcaldesa, y lo primero que ella tiene que hacer es reconocer que las cosas están mal. Y ante esta difícil situación que se está viviendo, pues yo agradezco al ministro de Defensa que haya decidido pues adelantar la llegada de los nuevos efectivos policiales a Bogotá, porque el ministro había anunciado que iban a llegar en noviembre cerca de 1.500 efectivos policiales nuevos, y le está adelantando un poco esa situación, de tal manera que los fines de semana personal administrativo salga a las calles, porque se necesita más pie de fuerza. No es solamente el pie de fuerza, que también se necesita, sino también se necesita más inteligencia, y tristemente esta administración no lo ha adelantado. Pero tú preguntabas qué es lo que pasó ayer en Los Mártires. Precisamente en Los Mártires se ha ido generando un caldo de cultivo para que episodios dantescos como los de ayer se repitan en el futuro. Y es que la alcaldía pues un poco ha retrocedido con respecto a lo que había logrado la administración de Enrique Peñalosa con el tema del Bronx, que logró erradicar el Bronx. Entonces esta alcaldía ha permitido que otra vez empiecen, sobre todo en la calle 5 Huecos, a generarse pequeños bronxitos. Entonces eso lo han propiciado los jíbaros de la zona de Los Mártires, sobre todo a los alrededores de la Plaza España. Entonces, ayer, ¿qué sucedió? Que llegaron los policías, o sea, llegó la policía, llegó la Polfa a hacer unos ejercicios de incautación contra contrabandistas. Entonces pues lo que hicieron fue pagarles a algunos de esos habitantes de calle, y empezó a quedar empezó a generarse desorden. Y después de eso llegaron miembros de la primera línea que empezaron a enfrentarse con los comerciantes. Entonces lo preocupante de esto es que se está haciendo paisaje, y si la alcaldía no toma medidas y empieza a normalizar esto, pues esto se va a seguir repitiendo, porque tristemente esa permisividad de la alcaldía yo creo que da pie para que el desorden cunda y se repita. Y sí, yo pues lo planteaba ayer, Bogotá se está convirtiendo en una ciudad gótica pero sin barrio. Sí, no, las imágenes en los alrededores de San Andresito, de San José, ayer son verdaderamente escalofriantes. Ver cómo esos sujetos atacan a la fuerza pública utilizando voladores encendidos, disparándolos en contra de la policía, es verdaderamente aterrador. Nos mencionaba usted, concejal, esa desconexión que hemos visto a lo largo del mandato de la señora Claudia Nayib López entre ella y la policía, pero se ha dado un cambio en la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo evalúa usted ese cambio? Obviamente evaluar la gestión del doctor Aníbal Fernández de Soto, quien es el nuevo secretario de Seguridad de la capital del país, cuando lleva tan poco tiempo frente a esa responsabilidad, pues es difícil. Pero ¿cómo lo evalúa usted y cuál es su opinión frente a esta moción de observación que se empieza a mover en el Consejo de Bogotá? Pues la verdad,
como bien dices, pues es difícil hacer una evaluación de un secretario que prácticamente se acaba de posesionar. Lo que pasa es que la situación de la ciudad es tan crítica en términos de seguridad que, pues, si no resuelve los problemas en corto tiempo, pues obviamente va a enfrentar críticas no solamente desde el Consejo, sino desde la opinión pública con mucha rapidez. Y algo que no me ha gustado no del secretario, sino de la forma en que la alcaldesa ha empezado a tratar los temas con la opinión pública y con el periodismo, es que la alcaldesa, por ejemplo, el día que cita ese Consejo de Seguridad de Emergencia tras el asesinato del patrullero Sabugal, pues la alcaldesa, y esto se quejaron los periodistas, básicamente no dio la cara. Ella que pues nos dice que está en frentera, que además nos prometió en campaña que iba a ser la jefa de policía de Bogotá, que iba a garantizar el derecho a vivir en una ciudad sin miedo y que iba a hacer que temblaran los delincuentes, pues ni siquiera le da la cara a los periodistas. Y lo que hacen es que mandan un video, ni siquiera hacen una declaración pública, hacen una rueda de prensa por parte del señor secretario, sino que mandan un video y pues básicamente no se le pueden hacer preguntas. Yo creo que esa no es la forma en que hay que resolver las cosas. El alcalde, ¿y qué veo yo? Porque pues el señor secretario de Seguridad ha estado buscando hacer un ejercicio de reuniones con las distintas bancadas del Consejo de Bogotá, y yo veo que el secretario sí quiere tratar de recomponer las relaciones entre la administración distrital y la policía, que es muy importante, pero no sé si la alcaldesa lo vaya a dejar, porque es que ella tiene una forma muy particular de manejar las relaciones y las comunicaciones. Es que si algo sale bien, entonces es responsabilidad de ella, y ella saca pecho y dice, mire, acabamos de capturar a no sé quién, etcétera, etcétera. Pero si algo sale mal, siempre es responsabilidad de alguien más. Entonces le echó la culpa, por ejemplo, a la policía por cuenta de lo que sucedió en el estadio del Campín. Ustedes vieron esa batalla campal que se desató en el Campín por falta de planeación, por falta de organización de la administración de Claudia López. Ella fue a sacarse fotos, ella dio el puntapié inicial y obviamente las cosas no salieron bien y le echó la culpa a la DIMAYOR, le echó la culpa a los equipos de fútbol y le echó la culpa a la policía, como si ella no fuera la encargada de dirigir y liderar a la policía en Bogotá. Entonces, obviamente, por más que el doctor Aníbal Fernández de Soto tenga las mejores intenciones, si la alcaldesa sigue cayendo en ese lavarse las manos permanentemente con la fuerza pública, pues es difícil que se vaya a mejorar esa relación y esa coordinación, que insisto, es fundamental. Y también necesitamos una mejor coordinación entre la alcaldesa y el gobierno nacional. Pero, vuelvo y juega, ella sigue lavándose las manos. Entonces, a pesar de que ella nos prometió que iba a ser la jefa de policía de Bogotá, ayer básicamente, aunque ya no se atreve a hacerlo de manera tan categórica, ayer un poco también empezó a insinuar que el gobierno nacional, que dónde estaba, etcétera, etcétera, que el pie de fuerza. Y una cosa, yo entiendo el tema del pie de fuerza, desde hace bastantes años hemos planteado la necesidad de incrementarlo en cerca de 9.000 hombres en la ciudad, pero pues eso no es un tema tan sencillo. El gobierno nacional ya se ha comprometido, de hecho avanzó y adelantó ese compromiso, como decía antes, de esos 1.500 hombres que empiecen a llegar desde este mismo fin de semana, pero no es solamente esa una cuestión del pie de fuerza. ¿Y por qué lo digo? Porque el alcalde Peñalosa, que también tenía déficit de pie de fuerza, con unas estrategias más claras, con una mejor coordinación con la policía, pues logró durante los 4 años reducir de manera sistemática los delitos de alto impacto en la ciudad, salvo uno, pero en particular el homicidio. O sea, el homicidio cayó sistemáticamente en Bogotá durante los 4 años del gobierno Peñalosa, también con déficit de pie de fuerza. Entonces la alcaldesa, que sabe que existe ese déficit, que no se puede resolver además en el corto plazo, pues tiene que empezar a buscar estrategias que sirvan para reducir la situación de violencia que se vive en la ciudad. Mire, una situación que no sé si ustedes vieron, yo estuve de hecho en el funeral de la mamá de mi amigo, porque pues es un amigo que además esto nos obliga a pensar qué está pasando también con los jueces y el sistema de justicia en el país. Un señor, un delincuente, trata de asaltar la tienda de una familia trabajadora en el barrio de Santa Fe, localidad de Los Mártires, prácticamente hace un mes, el 13 de julio. Roba con un puñal en mano un celular, sale corriendo, lo salen persiguiendo, se choca con un carro y lo captura la policía. La familia hace la denuncia, que es algo difícil. Muchas veces las personas las asaltan, las roban, las atracan, lo que sea, y cuesta mucho que hagan la denuncia. Hacen la denuncia y lamentablemente
un juez deja en libertad a este delincuente a los pocos días. Y este tipo va y un mes después se venga, ronda el local, porque pues está registrado en las cámaras, entra cuando ve que están solas dos mujeres, que son las que están atendiendo, madre e hija, y apuñala a la madre, le mete 4 puñaladas, y a la hija le mete 3 puñaladas. A la madre la termina asesinando, y la hija la deja en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, obviamente eso es bastante preocupante y también frustrante para la policía, que a veces hace muy bien su trabajo, lleva a los delincuentes a la justicia, y lamentablemente a veces los jueces pues deciden, a mi juicio, de manera equivocada, dejar a estos tipos en libertad, y estas son las consecuencias que vimos: una madre asesinada y una hija en unidad de cuidados intensivos, sencillamente por haber sido buenas ciudadanas y haber denunciado. Yo, Sergio, tenía para plantearle al concejal algo que me tiene preocupado desde hace mucho tiempo, y es como para cuándo el metro de Bogotá. Es que esta es como la alcaldesa o el alcalde número 18, 19 de Bogotá, que promete que habrá metro. ¿Cómo va el metro de Bogotá? No, pero ya están las vallas y los anuncios en los paraderos, ¿no? Que dicen que sí, ya, que pero ya eso es lo una estoy viendo realidad. desde hace 2 años que lleva el gobierno Sí, de Claudia sí, López. sí. Sí, pero la alcaldesa, no, mire, el proyecto del metro de la primera línea, el alcalde Peñalosa lo dejó muy avanzado, y esta administración pues ha cometido una serie de errores que lo han retrasado un poco. Y es que la que fue hasta hace poco la secretaria de Planes, no hasta hace tampoco ya la verdad, sino hasta fines del año pasado, que era Adriana Córdoba, sacó una serie de documentos de orden distrital que pusieron un poco en riesgo el proyecto, por lo que se refiere sobre todo al tema de los patrotalleres que están cerca de la ronda del río Bogotá. Pero se supone que eso está avanzando, pero sabemos que pues se va a demorar. Se están adelantando compra de predios, se está adelantando ya en parte del ejercicio constructivo, pero sí, como bien dicen ustedes, está retrasado. Pero lo que no tiene presentación, a mi juicio, es que la alcaldesa se haya gastado, oigan bien ustedes, cerca de 70 millones de pesos en vallas y en afiches en los paraderos de los buses, diciendo que el metro, la segunda línea, es una realidad y que ya llega a Suba y Engativá. Eso no tiene presentación, y pues uno sí se pregunta si esos recursos no hubieran estado mejor invertidos en tapar los huecos que la alcaldesa decía que pues eran un lujo para los ciudadanos. Y no sé si ustedes vieron, porque yo cuando hablo de ciudad gótica, Sergio, también planteo que pues es una ciudad llena de basura, es una ciudad llena de huecos, es una ciudad anarquizada, es una ciudad donde lamentablemente pues vemos una materialización de esa teoría de las ventanas rotas, donde vemos que el hecho de que la alcaldesa no recupere, por ejemplo, el portal, el monumento a los héroes, no recupere las estaciones, que haya suciedad por todos lados, eso va generando unas dinámicas de violencia, de desorden, que pues las estamos viviendo día a día. O sea, aquí se ve a las claras que efectivamente es cierta esa teoría de las ventanas rotas, y la alcaldesa parece estar completamente en otro mundo. Entonces ella no tiene plata, según ella, para supuestamente tapar los huecos que están generando accidentes, en algunos casos mortales en la ciudad, pero no tiene ningún inconveniente en gastarse 70 millones de pesos en una publicidad completamente engañosa, porque la segunda línea del metro no será una realidad sino hasta por lo menos el año 2030. Increíble, Pues increíble, de verdad. Sí, la verdad, Sergio, de ciudad gótica, de Bogotá, más cerca de las estrellas, a ciudad gótica. Y la alcaldesa solamente sabe hacer sin política. Sin Batman y con el Batimóvil. Concejal, quería preguntarle, volviendo un poco al tema de los policías, y es que veíamos este video del actuar de los agentes cuando hacen la requisa a estos sujetos que abren fuego en contra de ellos, asesinando vilmente al patrullero Sabogal y dejando herido al otro patrullero. Se pregunta uno si hay una falta de entrenamiento en la policía
porque pues la verdad es que no se veía demasiada técnica al momento de la requisa, o si por el contrario lo que hay es un temor por hacer uso legítimo de la fuerza, y eso fue lo que impidió que los agentes de la policía abrieran fuego contra los sujetos antes de que ellos lo hicieran primero. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su percepción de qué puede estar pasando ahí? ¿Hay falta de entrenamiento o hay temor de represalias judiciales en caso de uso legítimo de la fuerza por parte de la policía? Pues yo creo que me inclino más por lo segundo. Seguramente siempre y no sobrará mejorar los ejercicios de entrenamiento de la policía, pero yo creo que nuestra policía en general está bien entrenada, y yo pienso más que nada que es lo segundo, sobre todo cuando se tiene a la supuesta jefa de policía de Bogotá, que es la primera maltratadora de nuestra fuerza pública, que no sé si ustedes se acuerdan, que pues, obviamente cuando alguna persona en el marco de las protestas pues tiene alguna clase de lesión ocular, pues eso se lamenta, pero pues la alcaldesa básicamente salió a decir que los policías no tenían derecho a quitarle los ojos a las personas, como si los policías lo hicieran de adrede, como si los policías lo hicieran a propósito. Entonces, obviamente, cuando la señora alcaldesa hace ese tipo de declaraciones, y cuando hemos visto que ha dejado solos a los miembros de la fuerza pública, pues obviamente ellos, yo me imagino que son muy cautelosos y tienen bastante miedo de utilizar sus armas de dotación, aún a riesgo de su propia muerte, como pues lamentablemente vimos que pasó con el patrullero Sabogal. Ellos seguramente, pues en otras circunstancias o en cualquier otro país que algo de esa naturaleza suceda, pues ellos hubieran activado sus armas de manera mucho más inmediata, y posiblemente el resultado hubiera sido distinto. Entonces yo sí creo, y eso se lo preguntaron a la alcaldesa en la rueda de prensa que dio un día después, y creo que sí tiene que ver con eso. O sea, creo que la fuerza pública está un poco atemorizada de las consecuencias legales que el uso del arma de dotación pueda acarrear. Y obviamente esto no significa que pues a veces se han equivocado los policías, claro que sí, pero otras veces hacen un uso debido de sus armas dotacionales, pero lamentablemente pues las autoridades que en algunos casos deberían apoyarlos, pues hemos visto que terminan sacrificándolos por cuenta de sus cálculos electorales. Me refiero en particular a la señora alcaldesa Claudia López. Entonces, sí se necesita un poco más de claridad, de que a los policías les den un poco más de tranquilidad de en qué circunstancias pueden utilizar sin riesgo de ser después perseguidos judicialmente sus armas de dotación. Y yo creo que lo que pasó con el patrullero Sabogal era a todas luces una situación donde se justificaba el uso de su arma de dotación. Pues concejal Andrés Forero, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo nuevamente a la mesa, al doctor Londoño y a toda la audiencia. Muchas gracias, avanzamos, esta es la hora de la verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio.